Bendiciones, pueblo de Dios, vive Jesús. En esta ocasión, vive Jesús, seguiré predicando de el temor a Jehová. Vive Jesús, segunda parte, vive Jesús. Y dice el Salmo 112, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita de gran manera, vive Jesús. Somos bienaventurados, vive Jesús. Bienaventurado. Cuando nos da bienaventuranza, vive Jesús, nosotros nos gozamos. Vive Jesús, porque nos llaman bienaventurados. Bienaventurado el que teme a Jehová, vive Jesús. Y nosotros buscamos la palabra del Señor, vive Jesús, y ese salmo es precioso porque hay promesas. Dice el versículo 1 que somos bienaventurados. El 2 dice que su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, vive Jesús. Una promesa que Dios hace desde el principio, vive Jesús. Cuando Dios acogió a Abraham, Dios le dijo que a través de su promesa iba a ser bendita toda la tierra, vive Jesús. Y que su descendencia iba a ser grande, vive Jesús. Su descendencia será poderosa, vive Jesús. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, vive Jesús. Y si Dios se lo dijo en el principio, se lo dijo a Abraham, pues nosotros somos descendencia, vive Jesús, de Abraham. Y somos partícipes, vive Jesús, de esa descendencia. Partícipe de las bendiciones que Dios le prometió, vive Jesús, a Abraham. Y si Dios le prometió a Abraham, vive Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, vive Jesús. Porque lo que Dios promete, vive Jesús, Dios lo da. Dios prometió, vive Jesús, que Dios iba a bendecir a las naciones grandes que iban a salir de Abraham. Si buscamos el Génesis capítulo 12, y entonces Él le prometió a Abraham que iba a ser una nación grande. Vive Jesús. Y que esa descendencia Él la iba a bendecir. Toda la familia de la tierra. Génesis capítulo 12. Y el capítulo 100 el Salmo 112, nosotros venimos diciendo que dice aquí el versículo 3, bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Vive Jesús. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Eso dice el versículo 1, vive Jesús. Todo aquel que teme a Jehová es bienaventurado. Estaba predicando la prédica anterior, vive Jesús, que dice el principio
de la sabiduría en el Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tiene todo lo que practican sus mandamientos, vive Jesús. El versículo 2 de 112 dice: su descendencia será poderosa en toda la tierra. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 12, vive Jesús, que iba a ser como los granitos de la arena del mar. Si usted puede contar, sentarse un día y contar los granitos que hay en la arena del mar, imposible, vive Jesús. Así es la generación de los que buscan a Jehová. La bendición Dios la promete y Dios la cumple. A todos aquellos Dios le da bienaventuranza, aunque lloren, aunque pase lo que pasen, Dios le da bienaventuranzas. Mire lo que dice San Mateo capítulo 5, que habla de las bienaventuranzas. Dice el versículo 3 de San Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa fue la herencia que Dios le prometió a Abraham, vive Jesús. Y sigue la bienaventuranza, el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y sigue el 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperan, persiguen y digan todas clases mal contra vosotros, vive Jesús. Y este es Jesús hablando, que nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, aleluya, allá en los cielos. O sea, que somos bienaventurados. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Pero en ningún momento el Señor le dijo, no se oye en la palabra que le dijo que todo le iba a ver bien. En cuestión, vive Jesús, que siempre el enemigo está pendiente y van a haber problemas, vive Jesús. Y van a haber muchas personas que le está pasando lo que dice San Mateo 5. Muchos quizás lloran, muchos quizás pasen hambre, como quizás pasaron en el desierto y pasaron a veces el mismo Egipto, vive Jesús, cuando estaban allá. Pero Dios le prometió estar con ellos en todo momento, vive Jesús, y vino al rescate, los sacó. Ellos fueron los que se desviaron por otros caminos, vive Jesús. Pero todo aquel, vive Jesús, que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos de gran manera, dice el Salmo 112, versículo 1, vive Jesús, y dice que su descendencia será poderosa en toda la tierra, vive Jesús. Tendremos el poder del Señor, vive Jesús, poder de dominar al enemigo, poder de reprender los demonios, de sanar enfermos, vive Jesús. Pero siempre habrá que llevar una cruz. Israel en el desierto tuvo que pasar
tantas cosas para llegar a las tierras prometidas, vive Jesús, y muchos nos llegaron. En estos tiempos quizás mucha gente han esperado que Jesús venga y no hemos visto que ellos hayan visto la venida del Señor. Pero nos olvidamos de algo que el Señor dijo, que vendría por los suyos, y que todos los días se va gente buena de la tierra, de aquí, y que es que el Señor los viene a buscar, porque se les ha cumplido el tiempo y el Señor los viene a buscar. Esa es la venida que la gente no ve. Vive Jesús, que para los ojos del mundo está oculta. Y la gente dice, bueno, se murió sin ver que la iglesia se levantara. Pero gloria a Dios, porque si siguió la justicia, vio el reino de los cielos antes que nosotros, porque el Señor mandó a sus ángeles a buscarlo. Que según el Señor mandó a sacar a Lot, vive Jesús de aquella ciudad que él iba a destruir. Así cada día el Señor viene todos los días a buscar personas que el tiempo se ha cumplido, y si el Señor los deja aquí, muchas veces se pierden porque siguen dudando y siguen a veces luchando, y muchas veces están sufriendo, y el Señor viene y se los lleva, como dice San Mateo, capítulo 5 de esa bienaventuranza, vive Jesús. Esas están en toda esa gente que sufre, y el Señor viene y se los lleva, vive Jesús, porque el reino de los cielos pertenece, vive Jesús. También hay una persona que se ganó el reino de los cielos a los últimos momentos de su vida, que fue el ladrón en la cruz, vive Jesús. Aquel ladrón lo último que hizo fue que le robó la salvación, le robó el corazón a Jesús. Muchas veces nosotros decimos, esa persona me robó el corazón, ese niño tan bonito me roba el corazón. Y aquel ladrón en la cruz se robó el corazón de Jesús, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dejemos a última hora, vive Jesús, porque no sabemos lo que podamos pasar, pero ahí se muestra que hasta el último suspiro Dios le da chance a las personas, vive Jesús, para que se arrepientan y acepten a Jesucristo como su Salvador, vive Jesús. Bienaventurado fue aquel ladrón, vive Jesús, que temió, ¿verdad? Y aceptó a Jesucristo, que diciendo, este es justo, vive Jesús, no tiene por qué estar aquí, nosotros sí. Y él reconoció que él era pecador y que aquel que estaba allí era justo. Y por esas palabras, vive Jesús, Jesucristo, pues le prometió, fue bienaventurado. Bienaventurado, vive Jesús, el hombre que teme a Jehová. No tenemos que tener miedo, sino respeto a la palabra de Dios, respeto al Espíritu Santo y respeto a los que predican la palabra del Señor, vive Jesús. Porque el Señor se merece respeto, reverencia, vive Jesús. Se merece que nosotros, cuando el Señor está hablando, nosotros cerremos la boca. Solamente abrimos la boca para alabar a Dios, vive Jesús. Donde en muchas iglesias, en muchos sitios, ya se ha perdido la reverencia y ya se ha perdido el temor a Jehová, vive Jesús. Porque su forma de ser no muestra que ya le tienen temor o respeto a las cosas del Señor, vive Jesús. Muchas veces mientras Dios está hablando, están bochinchando con el otro hermano, o están mirando lo que no deben, vive Jesús. Y a veces están haciendo tantas cosas, vive Jesús. Pero cuando nosotros vamos a un sitio que hay una reunión que se está alabando a Dios, Dios merece respeto, temor
vive Jesús. Respeto para que Dios pueda hablar y hacer la obra que ha venido a hacer en ese momento, vive Jesús. Lo más importante que la iglesia tiene que aprender es respeto, tener un temor de reverencia. Vive Jesús que cuando Dios está hablando, vive Jesús, pues se respeta que Dios está hablando a través de ese siervo que Dios está usando, sea el pastor evangelista. Y a veces hasta un hermano dando un testimonio, hay gente que son unos reverentes y cuando un hermano está dando testimonio se ponen a hablar con la otra persona porque no le importa. Interrumpen muchas veces o alzan la voz para que el testimonio no sea escuchado, vive Jesús. Y estos lenguilangos van a tener que darle cuenta a Dios, vive Jesús, porque han perdido el temor a Jehová. Y Dios promete que todo aquel que tiene reverencia, un temor de agradecimiento, recibe bendición. Y dice que seremos dueños, vive Jesús, de la tierra, vive Jesús. A través de la obediencia, la gente nos respetan, vive Jesús. Pero si nosotros no respetamos a Dios, ¿cómo vamos a esperar que la gente nos respete a nosotros? Vive Jesús. Porque a través de nuestro testimonio, la gente ve que nosotros tenemos el Espíritu Santo, vive Jesús, y la gente nos respeta, vive Jesús. Y donde quiera que uno va, debe uno tener respeto a los demás, vive Jesús, para que Dios haga la obra que ha mandado al Espíritu Santo a través de sus siervos, vive Jesús, y a través de su palabra. Yo siempre, vive Jesús, hablo, vive Jesús, para aconsejar, hablo para orar, vive Jesús, por aquellos que se han echado hacia atrás, vive Jesús. Hablo por aquellos que están sirviéndole a hombres, vive Jesús. Y han hecho de muchos hombres ídolos, vive Jesús, porque se visten bonitos o cantan bonito o predican bonito, vive Jesús. Y espero en el Señor, vive Jesús, que nunca vean en mí una figura de adoración, porque ni físico tengo, vive Jesús, sino que a través de mi boca lo que sale es la palabra del Señor, vive Jesús. Y si tú sigues la voz de Dios que sale a través de mi boca y de lo más profundo de mi corazón, Dios te va a bendecir. Y eres bienaventurado, vive Jesús, y tu familia, vive Jesús, a través de la bendición tuya, tu familia va a ser bendecida y va a ser salvada, vive Jesús, de todo esto que está aconteciendo o va a venir sobre la tierra, vive Jesús. La tierra ha comenzado, ha empezado, vive Jesús, a dar sus quejas delante de Dios. Y tantas cosas que están pasando, vive Jesús, aleluya. Pero no tengamos un temor de miedo, porque la palabra del Señor y el Espíritu Santo promete que va a estar con nosotros en todo momento, vive Jesús. Y aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que llorar, pero somos bienaventurados porque tenemos que mantenernos fiel hasta la muerte. Un corito que dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, vive Jesús. También lo dice en el libro de Apocalipsis, vive Jesús. Y el Señor le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra a su descendencia, y se la dio, pero ellos no han sido agradecidos. Vive Jesús, y están haciendo otras cosas que no le agrada a Dios, y por eso es que están pasando lo que están pasando en este tiempo, vive Jesús, porque
van a hacer cualquier cosa y no consultan a Dios, sino que consultan a los ídolos y a los hombres, vive Jesús. Y cuando uno va a hacer algo, uno tiene que irse de rodillas y consultar a Dios. Yo siempre que voy a predicar, yo oro a Dios y le digo, Señor, hoy más que nunca te necesito, vive Jesús, porque cada día es nuevo y cada día necesitamos a nuestro Dios y tenemos que poner la dependencia en Dios, porque nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible, porque siempre va a estar el enemigo tratando de que uno no siga predicando la palabra del Señor. Han venido pruebas y yo he pensado, vive Jesús, a parar de predicar y Dios en esta mañana me dice, no deje de predicar y sigue hacia adelante llevando mi palabra, que van a haber bendiciones y yo sé que están habiendo bendiciones porque cuando el enemigo se levanta en contra de uno es que todo va bien. Si tú tienes de amigo al diablo y no tienes problema es porque hay algo malo, vive Jesús. Porque muchas veces el enemigo se levanta en contra de nosotros, vive Jesús, y no podemos darle cabida, no podemos abrirle la puerta, vive Jesús, para que nosotros somos responsables, vive Jesús, de que nuestra familia llegue hacia adelante y mientras estén en nuestro hogar, vive Jesús, sigan las reglas de Dios y lo que nosotros hemos aprendido. Pero si nosotros somos desobedientes y no somos luces entre medio de la tiniebla, nuestros hijos van a seguir en la luz, en las tinieblas. Van a seguir porque no ven luz en nosotros. Y muchas veces, muchas personas van a las iglesias y están perdiendo el tiempo. Porque las iglesias son peores que ellos y nada aprenden. Vive Jesús. Entonces, si tú vas a una escuela, tú vas a aprender. Tú vas a que el maestro sea mejor que tú, porque si tú eres mejor que el maestro, pues te quedas en tu casa. Entonces, si nosotros estamos en una iglesia y no tenemos fruto, pues mejor nos quedemos en nuestra casa. Si vamos a bochinchar o vamos a mirar lo que es eso, nos quedamos en nuestra casa, nos santificamos y entonces como no vemos a nadie, no criticamos y como el Señor nos puede bendecir en nuestro hogar porque no estamos criticando y no estamos recibiendo cosas que el enemigo está zumbando en contra de uno. Y entonces, si tú te quedas en tu hogar y tú doblas rodillas y le dices, Señor, necesito de ti, hoy más que nunca necesito de ti, que tú me hagas una criatura nueva, que yo no pueda seguir viendo, Señor, lo que veía en la iglesia, porque aquí en la casa pues no vas a ver nada, pero entonces tienes que santificarte, no te vas a quedar en tu casa a ver televisión o a ver teléfono, a hablar por el teléfono o por la computadora, porque te vas a perder. Si tú te quedas en tu casa es para que estés doblando rodillas y estés glorificando a Dios y buscando a Dios en la intimidad, vive Jesús. Una vez yo tenía que predicarle a un grupo de niños, que los padres eran inconversos, y el Señor, que voy a predicar. Y entonces el Señor me llevó a un jardín, donde, mientras yo estaba durmiendo, el Señor me llevó a un jardín y dice, mira, estas flores están todas juntas y tienen perfume. Y entonces me llevó al bosque y había una flor por aquí, otra por allá y así muchas, pero estaban regadas y no estaban juntas. Y dice, mira, esas flores, aunque no están como estaban en el jardín, que están juntas, pero esas flores también tienen perfume. Y su perfume me agrada. Ese perfume que ellos tienen es igual que aquellas que están en el jardín. O sea, quiere decir que aunque tú estés en tu casa o tú estés en el mundo, tú puedes echar perfume, dar perfume, vive Jesús, pero tienes que estar de rodillas dándole gloria a Dios y alabando al Señor, porque si te quedas en tu casa viendo televisión o jugando juegos en la computadora o el teléfono, te vas a perder, vive Jesús. Entonces te vas a la iglesia porque entonces quizás allá en la iglesia pues tengas una oportunidad, a lo mejor la misericordia de Dios llega un día y tú te conviertas, vive Jesús. Pero no vayas a la iglesia a perder el tiempo, es lo que yo te quiero decir, vive Jesús.
porque muchos que están en la iglesia se van a perder. Vive Jesús. Y esa es mi opinión, lo que el Señor pone en mi corazón, eso doy. Vive Jesús, que Dios te bendiga, que Dios va a bendecir la familia de la tierra, todos aquellos que no están adorando a ídolos, Dios la va a bendecir. Vive Jesús, las promesas de Abraham y las promesas de Jesucristo van a llegar a todos los justos y a todos aquellos que dice San Mateo capítulo 5. Bendiciones, que Dios te bendiga. Gracias Padre y Espíritu Santo por tu amor y por tu misericordia. Bendice a todos aquellos que escuchan, Señor, esta tu palabra, Padre Santo, y que sea edificante y ábrele los ojos para que ellos puedan entender el mensaje, Señor. No deje que el enemigo los tenga ciegos, sordos, Señor, y mudos, que ellos pasen estos mensajes hacia adelante, vive Jesús, para ayudar al ministerio del Señor, que siga hacia adelante. Vive Jesús, pasa tus amigos, tus vecinos y todo aquel, vive Jesús, aleluya, para que Dios glorifique en el ministerio y en tu vida a través del ministerio sanos y bendecidos, oración familiar. Bendiciones. Amén.